Procederemos a resolver la pregunta 1 y la A nos dice lo siguiente: ¿qué rol cumple el condensador C sub S en el circuito? Bueno, al encontrarse este condensador en serie con la entrada del circuito, este condensador corresponde a un filtro de bajas frecuencias, pues la ganancia se ve disminuida por este a rango inferior al de la banda media. ¿Qué quiere decir esto? Que este circuito, este condensador nos permitirá pasar las altas frecuencias, pero las bajas frecuencias las va a cortar. ¿Ya? Ahora nos permiten determinar el posible rango de voltaje de C de salida del circuito. ¿Ya? Bueno, primero analizaremos el circuito y vemos que en régimen de C todas las capacitancias tienen resistencia infinita y las fuentes AC son nulas. ¿Ya? Para poder encontrar la corriente IB de forma más sencilla, aplicaremos un Thevenin a estos terminales. Al aplicar este Thevenin, obtenemos la siguiente expresión para el voltaje de Thevenin. Al reemplazar los valores obtenemos que es esto, y a la corriente de cortocircuito estaba por esta expresión, y al reemplazar los valores obtenemos este valor de la corriente. Ahora, para obtener la resistencia de Thevenin, solamente dividimos por el voltaje de Thevenin. Solamente va a ser el voltaje de Thevenin partido de la corriente de cortocircuito, que nos entrega esta expresión, y al reemplazar los valores obtenemos este valor de resistencia de Thevenin. Bueno, ahora obtuvimos el circuito equivalente de Thevenin entre los terminales B sub B y la tierra. Ahora, nosotros sabemos que la corriente sub C va a estar dada por la diferencia de potencial de los terminales de la resistencia R sub C partiendo de la resistencia R sub C. De esta ecuación podemos encontrar el voltaje de salida, ¿cierto? Ahora supondremos corriente constante, régimen de corriente constante. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje colector emisor es mayor que el voltaje de saturación, que es igual a 0,2, y el voltaje base emisor es igual al voltaje de funcionamiento, que es 0,7 volt, y en este régimen la corriente I sub C va a ser igual a beta por I sub B. Primero aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff en el bucle 1, que corresponde a este, y obtenemos la siguiente ecuación. Esta ecuación obtenemos. Y esta ecuación que me representa I sub B, que está acá. Al dejar todo en función de I sub B, despejamos I sub B y obtenemos la siguiente expresión. Y, como sabemos la dependencia de I sub C con respecto a I sub B, podemos encontrar a la vez I sub C. Ahora, como beta más 1 por la resistencia E es mayor que la resistencia de Thevenin, porque al reemplazar obtenemos que 51.000 es mayor que 8.360, la corriente I sub C se aproxima a lo siguiente. Y al reemplazar los valores obtenemos que esto vale I sub C. ¿Ya? De esta forma podemos reemplazar I sub C en la expresión para el voltaje de salida. Reemplazamos los valores que conocemos y obtenemos que esto es el voltaje de salida. Ahora, como conocemos I sub C, podemos conocer también el voltaje B sub B, que está dado por esta expresión, que es RE por I sub B. Pero I sub B es 1 más beta por I sub B. Pero I sub C igual a I sub C partido en beta. Reemplazamos los valores y nos da esto. 1,2735 volt. Ahí se borró el volt, pero debería decir volt. ¿Ya? De esta forma obtenemos que el voltaje entre el colector emisor es esto, que es mayor que 0,2. Es decir, estamos cumpliendo las condiciones. Ahora aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff al nodo 2, que corresponde a este nodo. ¿Ya? Y de esa forma podemos obtener I sub C, pero en función del voltaje colector emisor.
¿Ya? Y también conocemos la otra expresión para I sub C. Entonces igualamos ambas expresiones I sub C y obtenemos el voltaje de salida en función del voltaje colector emisor. Y como muy bien sabemos, Vout, el voltaje de salida, cuando el transistor está saturado, eso que quiere decir cuando P sub C es igual a 0,2, al reemplazar los valores nos da que el voltaje de salida va a ser esto. Ahora, ¿qué pasa cuando la corriente que te pasa a través de la resistencia R sub C es nula? Esto ocurre solamente cuando la resistencia de Thevenin es igual al voltaje, el voltaje de Thevenin igual al voltaje base emisor. Y en ese caso, nos da que el voltaje de salida es igual a V sub CC y es igual a 12 volts. Entonces, el rango posible de salida de sub C está entre 2,1749 y 12. ¿Ya? ¿Qué rol cumple la resistencia RE? Ahora, ¿qué rol cumple la resistencia RE en el rango obtenido en B? Como bien sabemos, el parámetro beta depende mucho de la temperatura de funcionamiento del circuito. Para solucionar esto es que se adhiere una resistencia al emisor del transistor, la cual nos permite realizar ciertas aproximaciones como las aplicadas en el problema anterior, que permitan obtener expresiones que no dependan de beta. Y de esta forma es que nosotros dejamos de depender de este parámetro variable por las temperaturas. Determinar la ganancia de voltaje del circuito. Bueno, para determinar la ganancia de voltaje, primero tenemos que obtener Rp. Con los parámetros que nosotros ya conocemos, obtenemos el valor de Rp. Ya. Para linearizar el circuito, tenemos que dejar los condensadores de altas frecuencias cortocircuitados y las fuentes de corriente directa en 0. De esta forma obtenemos que el circuito lineal equivalente es el siguiente. Para poder acomodar el valor, para poder obtener el valor de I sub pi, necesitamos hacer una serie de acomodos que nos traigan el equivalente. Primero hacemos una transformada de Norton-Thevenin entre R sub S y la fuente de voltaje. Nos quedan tres resistencias en paralelo, sacamos la resistencia equivalente, obtenemos hasta la misma fuente de corriente con la resistencia equivalente y podemos volver a hacer una transformada de Norton-Thevenin en la cual ahora obtenemos una fuente de voltaje y la resistencia equivalente. Ahora reemplazamos esto en el circuito original y obtenemos lo siguiente, un circuito mucho más pequeño, mucho más fácil de tratar. Primero aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff al bucle 1. Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff al bucle 1, podemos obtener la corriente I sub pi, que es esta. Ahora, nosotros sabemos que el voltaje de salida va a ser igual a menos RC por IC. ¿Ya? Y de esta forma, nosotros ya conocemos IC, que va a ser igual a beta por I sub pi. Entonces, de esta manera podemos obtener el voltaje de salida en función de lo que ya conocemos. Y así pasemos al otro lado dividiendo B sub in y obtenemos la ganancia. Este es el valor que obtuvimos de la resistencia equivalente. Reemplazamos los otros valores que ya conocemos, obtenemos que la ganancia es igual a menos 4,5934. Ahora si la señal de entrada es esta, ¿cuál va a ser la señal de salida? Bueno, simplemente multiplicaremos la señal de entrada por la ganancia y obtenemos que esta es la señal de salida. Y F, usted tiene un problema, no cuenta con una fuente de C de 12 volts para este circuito, pero cuenta con un transformador que transforma 220 volts a 12 volts, pero sigue siendo una señal alterna. Propongo un circuito y determine los valores principales de este para producir una fuente de C de 12 volts, con un factor de rizado no mayor a 3%. Bueno, como vemos aquí tenemos la fuente de 12 volts de amplitud, un diodo, una resistencia
y una capacitancia. Esto es un circuito rectificador. ¿Ya? Primero, calculemos el voltaje de salida, que va a ser igual a V sub S de T. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el modelo de diodo ideal. También tenemos el voltaje peak, que es igual al voltaje, a la amplitud máxima del voltaje de entrada, y es 12 volts. Tenemos la ecuación para el rizado, que va a ser igual a el voltaje rizado partiendo del voltaje de corriente directa, con esta expresión para el voltaje de corriente directa y el voltaje rizado. Hacemos una serie de arreglos algebraicos, y de esta forma podemos encontrar estas ecuaciones que nos permiten calcular los valores de R y S en función del rizado y la frecuencia, que nosotros sabemos que son 50 Hz. Y además supondremos que la resistencia es igual a 1 kΩ y que el rizado, como ya sabemos, es 0,02. De esta manera obtenemos que la capacitancia es igual a 1010 microfaradio, y de esta forma podemos rectificar la señal sin obtener un rizado mayor al 3%. Ahora P2. Nos piden encontrar el valor V sub GS cuando conocemos la corriente I sub D. Bueno, en régimen DC, las fuentes AC están anuladas y los condensadores son infinitos. No cero, infinitos. La resistencia de los condensadores es infinita. Obtenemos este circuito y al aplicar nodos, al aplicar ley de voltaje, ley de corriente de Kirchhoff a este nodo y a este nodo acá, obtenemos la siguiente ecuación: I sub 1 igual a I sub 2, I sub D igual a I sub S. Reemplazamos las corrientes en función de los voltajes y la resistencia, realizamos una serie de arreglos algebraicos y obtenemos de esta forma que el voltaje P sub G es igual a esta expresión, y al reemplazar los valores obtenemos que es esto, y el voltaje V sub S al corresponde a este, y al reemplazar los valores obtenemos que es esto. De esta forma podemos obtener el voltaje V sub S, que es esto de acá. ¿Cuál es el valor V sub DS que se obtiene bajo estas condiciones? Bueno, nosotros sabemos que la corriente I sub D va a estar dada por el voltaje entre los terminales de la resistencia RD, la diferencia de los voltajes de los terminales entre la resistencia RD, partido en RD. De esta forma podemos despejar V sub D y obtenemos que es esta expresión. Y al reemplazar los valores ya conocidos, podemos obtener que V sub D es igual a 7 volts. ¿Ya? Conocemos V sub D, conocemos V sub S, solamente hay que hacer, para calcular V sub DS tenemos que calcular la diferencia entre V sub D y V sub S y nos da que es 9,3 volts. Ahora, si el voltaje de umbral VTR es 1.2 volts y se asume que Q1 opera en región de corriente constante, encuentra el valor de K para el MOSFET. Bueno, nosotros sabemos que en la región de corriente constante, la expresión para la corriente I sub D es igual a K por V sub GS menos V sub TR al cuadrado. De esta forma, si nosotros pasamos esta al otro lado dividiendo, podemos obtener el valor de K. Conocemos I sub D, conocemos V sub GS, conocemos V sub TR, solamente reemplazamos y obtenemos que K es igual a 0,3203 mA partido en valor al cuadrado. ¿Qué propondría hacer para encontrar el voltaje umbral del MOSFET? Bueno, nosotros lo que podemos hacer para encontrar el voltaje umbral del MOSFET es analizar las curvas de V sub DS versus la corriente I sub D del MOSFET, que a diferentes voltajes V sub GS se obtienen diferentes curvas. ¿Ya? Y nos damos cuenta de que en este punto, en donde se pasa de una zona en donde la corriente aumenta de forma, se podría decir, parabólica, a una zona de corriente constante, es cuando se está alcanzando el voltaje. Es en este punto en donde se supera
el voltaje de umbral. ¿Ya? Y en cada una de las curvas, el voltaje de umbral es el mismo. La única diferencia va a ser que dicho voltaje de umbral va a depender de valores distintos V sub ds y V sub gs que van a estar dados por las curvas. Entonces, ¿cómo podemos obtener el voltaje de umbral? Tan sencillo como al hacer esta igualdad y despejar en una curva en específico los valores de V sub gs y V sub ds, como acá se menciona. Como podemos notar, para poder encontrar el voltaje del umbral solo es necesario conocer la curva V sub ds versus id a cierto voltaje V sub gs. En cada curva el voltaje de umbral corresponde al voltaje en el cual se cumple la siguiente condición. Y se puede notar que todas las curvas poseen el mismo voltaje de umbral. Lo único que varía es V sub gs y V sub ds en cada curva. Bueno, ahora nos piden probar que efectivamente bajo estas condiciones el transistor Q1 está operando en la región de corriente constante. Y cuando opera en la región de corriente constante, cuando el voltaje V sub gs es mayor que el voltaje de umbral o V sub tr, y el voltaje V sub ds es mayor o igual que V sub gs menos V sub tr. Bueno, es tan sencillo como reemplazar los valores. V sub gs, que es igual a 2,9667 volt, es mayor que V sub tr, que es igual a 1,2 volt. Se cumple la primera condición. Y V sub ds, que es igual a 9,3 volt, es mayor que 1,7667, que corresponde a V sub gs menos V sub tr. Se cumple la segunda condición. Por lo tanto, como se cumplen las condiciones, el transistor Q1 está operando en la región de corriente constante. Ahora con estos parámetros estimados determina la ganancia de voltaje de este circuito. Bueno, nosotros como sabemos, la transconductancia está dada igual por la 2 veces la raíz de K por ID. Al reemplazar los valores conocidos de K y D, que obtuvimos anteriormente, obtenemos que la transconductancia es esta. Para obtener la ganancia tenemos que encontrarnos la ganancia de banda media. Tenemos que suponer lo siguiente, que los condensadores pasaltas van a quedar cortocircuitados, mientras que los pasabajas van a quedar en circuito abierto y las fuentes de C están en cero. De esta forma se obtiene el siguiente circuito lineal equivalente. ¿Ya? Este circuito lineal equivalente. Podemos notar fácilmente que Vp más es igual al voltaje de entrada. ¿Ya? Y Vp menos y V sub pi, que es igual a Vp más menos Vp menos, va a ser igual a V sub s menos RS GM Vp. ¿Por qué? Porque el voltaje V sub pi menos va a estar dado por la caída de tensión que hay en la resistencia RS. ¿Cierto? Entonces, de esta manera, podemos notar, podemos ver que la caída de tensión que hay a través de RS depende de Vp. Despejamos Vp y de esta forma podemos a la vez conocer el voltaje de salida, que depende de una corriente dada por la multiplicación de una fuente de corriente dada por la multiplicación de la transconductancia y Vp, que ya calculamos. Entonces vemos que el voltaje de salida va a ser igual a menos RD por esta corriente de acá. ¿Cierto? Nosotros ya sabemos cuál es el valor de Vp y lo reemplazamos directamente. Ahora, pasamos al otro lado dividiendo Vout dividido por V sub s y de esta forma obtenemos la ganancia, que es igual a menos RD GM partido en 1 más RS GM. Y al reemplazar los valores, obtenemos que la ganancia es igual a menos 1,3953. ¿Qué propondría hacer para aumentar la ganancia de voltaje al menos al doble? Lo que podemos notar que no podemos alterar la resistencia RS, pues GM depende de ID, que a su vez depende de V sub GS y que a su vez depende de RS, por lo tanto el único valor que podemos alterar es RD. Es fácil notar que la ganancia es menos 2,0
7906 por 10 a la menos 4 por RD. ¿Ya? Y si queremos que la ganancia sea al menos el doble, entonces esta expresión tiene que ser mayor o igual que menos 2. De esta forma, despejamos y obtenemos que RD necesariamente tiene que ser mayor o igual que 7,1669 kiloohm.